Bueno, no sé si con alguno de los otros profesores hayan visto esta tabla. Entonces nos dice, ¿cuáles de las preguntas que se trabajaron en el simulacro fueron más difíciles para ustedes? Listo, les ponen un nivel de dificultad. Listo, entonces nosotros vamos a trabajar las que están en rojo. Listo. Y recuerden, ustedes pueden entrar a la página donde pueden ver los resultados de todas las preguntas. Listo. Bueno. Entonces vamos a comenzar por las más graves. Están las de las 2 sesiones. Listo. Entonces comenzamos por la pregunta 105. Ay, oiga. ¿Cómo es esto acá para que no se me salga toda la pantalla? Listo, ok. Entonces, Alejandra Romero. Sí, señor. Ya nos leyendo la pregunta. En la tabla 1 se presentan 2 unidades mediante las que puede medir la concentración de una sustancia. Molaridad y porcentaje de peso o volumen. M igual a moles de soluto sobre 1 litro de solución. Y gramos de soluto igual a sobre 100 mililitros de solvente. Un estudiante tiene 2 soluciones X y Z de 100 mililitros de NaO en agua, como se describe en la tabla 2. Con base en la información anterior, teniendo en cuenta que 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿cuál de las soluciones tiene mayor concentración? Entonces, este es el tipo de preguntas que nosotros trabajamos durante la última sesión, en la cual los cálculos son completamente inevitables. ¿Listo? Aquí a ustedes les están dando las fórmulas, les están dando los números y les están dando incluso equivalencias. Y todo eso se los dan porque es obligatorio, es necesario que hagan los cálculos. Si no los hacen, entonces no pueden saber la respuesta. Es una lástima que nosotros hayamos visto concentraciones justo en la clase después del simulacro, porque pues les habría ayudado a resolver esta pregunta, pero bueno, ¿listo? Digamos que en el enunciado les daban todo lo necesario para poder resolverla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Nosotros tenemos 2 soluciones y nos dan la concentración de cada una, pero son diferentes tipos de concentración. Una es molar y otra es un porcentaje. Entonces no podemos comparar la cantidad de, en este caso, NaOH, de acuerdo a las concentraciones. Tenemos que sacar cuánto NaOH hay en cada una y mirar en cuál hay más. Así podemos saber cuál es la que tiene mayor concentración y cuál es la que tiene menor concentración. ¿Listo? Comparando las cantidades de NaOH, no las concentraciones, porque son concentraciones diferentes. Entonces, aquí voy a hacer el procedimiento así muy general. Hagamos el del porcentaje. Nos dice que es 40%. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la tabla. Y este porcentaje se calcula así: gramos de soluto sobre 100 mililitros de solvente. ¿Listo? Y bueno, el volumen es de 100 mililitros. ¿Listo? Entonces, este 40% va a ser una cantidad en gramos que no sabemos, dividido 100 mililitros. Eso es lo que nos dice la fórmula. Y lo que queremos hallar, pues, es esa cantidad que no sabemos de gramos.
Entonces simplemente despejamos esto. Entonces esa cantidad en gramos va a ser igual a 100 por el 40%. ¿Listo? ¿Cómo se saca un porcentaje? Pues 100 por 40 dividido 100. Eso es un porcentaje. ¿Listo? Y esto pues 100 dividido 100 da 1, entonces esto da 40 gramos. Entonces ustedes, para el que está en porcentaje, saben que en esos 100 mililitros de solución tienen 40 gramos. ¿Listo? Les faltaría saber qué cantidad hay en el de las mol, en el molar. ¿Listo? Entonces vamos para ese lado. Dice que hay una mol, una molar. ¿Listo? Recuerden, nosotros lo vimos la clase anterior, que un molar era moles por litro. Igual aquí se los recuerdan en esta tabla. Molar son moles sobre litro. Entonces, aquí es digamos, la parte complicada donde deben tener en cuenta todo lo que les dice el ejercicio. ¿Listo? Comencemos porque no podemos tener moles para compararlo por gramos. ¿Listo? Tenemos que pasar esas moles a gramos, si no, no podemos compararlo. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a pasar de moles a gramos? En el enunciado les dan un valor que relaciona los gramos con las moles. ¿Sí? La masa molar, 40. ¿Sí lo ven acá? ¿Esto qué quiere decir? Que en una mol hay 40 gramos. ¿Listo? O que 40 gramos hacen una mol. Es lo mismo. Entonces, nosotros queremos tener gramos arriba y moles abajo para tachar moles con moles. ¿Listo? Entonces, decía que en una mol hay 40 gramos. Bueno, entonces esto nos da 40 gramos por litro. ¿Listo? Entonces 1 por 40, 40, 1 por 1, 1. Y nosotros aquí vamos a tachar entonces las moles. Esto con esto. Y no sé, pongámosle algo que se note más. Listo, se va. Y esta mol. ¿Listo? Queda gramos arriba, litros abajo. Aquí viene digamos, la cáscara del problema. ¿Listo? Porque ustedes pueden ver, bueno, 40 y 40, pues son iguales. Pero hay un problema, ¿listo? Y es que hay 40 gramos por litro. Pero resulta que la solución no es de 1 litro, es de 100 mililitros. ¿Listo? Está en la tabla, ojo. ¿Listo? Esta solución no es de 1 litro, es de 100 mililitros. ¿Y cómo hacen para saber entonces cuánta cantidad hay? A ustedes les dieron la conversión, de nuevo en el enunciado, de litros a mililitros. Esos valores no se los dan porque sí, ¿listo? Cuando les dan masas de moléculas, cuando les dan factores de conversión, es porque sí o sí los tienen que usar. Si no los usaron, pues sospechen de su respuesta. ¿Listo? Deben necesariamente usarlos. Nos dice que 1 litro son 1000 mililitros.
Y aquí lo que se va a tachar es litro con litro. Entonces, vamos a alargar esto un poquito más. Ahí. Y eso nos va a dar pues 40 dividido 1000. ¿Listo? 0.04. ¿Y en qué va a estar? En gramos sobre mililitro. Más eso. Gramos sobre mililitro. ¿Y cuánto? Entonces aquí ponemos por 100 mililitros. Eso nos va a dar 4 gramos. Ojo, entonces, pasar de miles a gramos. ¿Qué otra cosa? Mismo esto, los litros, nosotros aquí estamos usando litros, pero la cantidad de solución que tenemos está en mililitros. Entonces tenemos que pasar esos litros a mililitros. Y una vez ya lo pasamos a mililitros, miramos cuánta cantidad de mililitros tenemos y de ahí si sacamos la masa. Entonces, estos cálculos eran obligatorio hacerlos. ¿Listo? Porque ustedes a simple vista no pueden comparar estos valores. Esto si lo hacen a ojo, muy probablemente los lleve a errores. Lo que nos lleva a las respuestas. Entonces, si se fijan, la respuesta A es básicamente a la más 10, ¿no? 40 gramos y 4 gramos. Entonces, si hicieron el procedimiento bien, ya marcan la respuesta A y siguen a la siguiente pregunta. ¿Listo? Esta pregunta sería larga si ustedes cometen un error y entonces les toca probar la B, la C y la D. Porque para probar cada una de estas respuestas tienen que hacer un procedimiento y se demoran mucho. ¿Listo? Se pueden demorar mucho haciendo estos procedimientos. ¿Qué cosas pueden? ¿Listo? La disolución X porque su concentración es de 100%. Si tuviera una concentración de 100%, quiere decir que sería completamente NaOH y no habría agua. ¿Listo? Entonces esa C no tiene sentido. ¿Listo? Que sea del 100% quiere decir que es completamente agua. ¿Listo? Una disolución. Entonces la C la pueden descartar relativamente fácil. ¿Listo? Y también pueden descartar fácil la D, porque están diciendo que tiene 100 gramos en 100 mililitros, eso no va a dar 40%. Digo, que tiene 1 gramo en 100 mililitros, eso no va a dar 40%, va a dar 1%. ¿Listo? Pues 1 dividido 100 va a dar el 1%. ¿Listo? No el 40%. Entonces la C y la D descarte de una. La A y la B son como las que deberían probar. Y si hicieron el procedimiento bien, pues sacan la A. ¿Listo? Hay preguntas que son inevitables. ¿Listo? Los cálculos son inevitables.
Listo. Chicos, esperen un segundo. Antes de continuar. Listo, ok. Entonces, ¿alguna duda respecto al procedimiento? Es muy parecido a lo que hicimos la vez pasada. ¿Listo? Chat, a ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Todos los procedimientos de química de reacciones siempre se tratan de tachar unidades. Las unidades que no nos sirven. ¿Listo? Tachar las moles, tachar los litros. ¿Listo? Eso siempre es los procedimientos de química de reacciones. Bueno. Vamos a ver cuál era la otra. Esa fue, digamos, la más difícil para la sesión 1 y para la otra sesión fue la 77. Listo, entonces vamos a poner acá 77. Listo, entonces estas preguntas de física, calma, nosotros veremos física partecita por partecita a partir de la próxima clase. ¿Listo? Entonces, Daniel Moreno. Daniel. Daniel, a la una, no. Ok. Entonces, David Colmenares. David. Chicos, ¿alguien? No. Ok, Juan Pablo Castañeda. Señor profe, Ayúdame leyendo esta pregunta. en un experimento, ¿todo el enunciado o solo la pregunta? El enunciado. En un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos, la velocidad inicial del bloque es la misma. La velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestra en la tabla. Velocidad de llegada, metros por segundo, 2. Compresión, metros, 0.2. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes será un posible resultado del experimento? Si la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir la fricción. Entonces, bueno, tratemos de hacer un dibujito rápido de qué es lo que está pasando ahí. Básicamente les están diciendo, hay una rampa y tienen un objeto que está cayendo por esa rampa. Digamos, no sé, una pelotica. ¿Listo? Al final de esa rampa hay un resorte. ¿Listo? Y bueno, ese resorte, no sé, bueno, se va a comprimir cuando esta pelotita caiga y golpee el resorte. Eso es lo que está pasando. ¿Listo? Ahora, en física veremos que, entre más rápido vaya esa pelota, al final, cuando choque con el resorte, lo va a comprimir más.
entre más lento vaya, pues no lo va a comprimir tanto. ¿Listo? ¿De qué depende? ¿Qué tan rápido vaya cuando choque con el resorte? Entonces, aquí nos están hablando de una fuerza que se llama la fricción. ¿Listo? Bueno, en clase de física veremos que la fricción es una fuerza que siempre va opuesta al movimiento. ¿Listo? El objetivo principal de la fricción es hacer que todas las cosas estén quietas. ¿Listo? Que nada se mueva. Entonces, siempre que algo trata de moverse en una dirección, la fricción siempre va en la dirección contraria para evitar que se mueva. Entonces, si nosotros aquí disminuimos la fricción, vamos a hacer que, digamos, el bloque de madera, en este caso, se mueva más fácil. Digamos, que su velocidad se mantenga como estaba al principio. ¿Listo? Que no vaya a parar, que no vaya a frenar. Eso es lo que hace la fricción. Trata de hacer frenar las cosas que se mueven, que se queden quietas. Entonces, si disminuimos la fricción, el objeto se va a mover más fácil y su velocidad va a ser mayor. ¿Listo? Como se puede mover más fácil, su velocidad va a ser mayor. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que buscar una velocidad mayor a 2. Y con esto podemos descartar de una vez la A y la B. ¿Listo? La A y la B se descartan de 1. El caso del resorte pues ya es donde entra a definir si es la C o es la D. ¿Listo? Entre más rápido caiga el bloque, más fuerte va a golpear el resorte y va a hacer que se contraiga más. ¿Listo? Que haya una mayor compresión. Si llega entonces con una velocidad mayor, debería tener una compresión mayor también. ¿Listo? Entonces debería ser también mayor a 0.2. ¿Listo? Entonces el único que es mayor en ambos casos es la D. ¿Listo? Bueno, de nuevo, para estos casos de física los vamos a ver con calma más adelante. ¿Listo? Pero estas son preguntas muy conceptuales, porque aquí no les están diciendo qué es la fricción y para qué sirve, y tampoco les están diciendo cómo va a comprimirse el resorte. ¿Listo? Esos son, digamos, definiciones o conceptos que ustedes tienen que tener claros. ¿Listo? Uy. Listo. Y vamos con... Entonces, esas fueron sus dos preguntas, digamos, en las que tuvieron mayor dificultad, y vamos a ir bajándole un poquito entonces. ¿Listo? Entonces vamos con la 92. ¿Listo? Bueno. Dylan, Triana. Sí, señor profe. Ya me leyendo el ejercicio. Entonces, dos esferas de diferente masa, M1 y M2, e igual densidad, se mueven una hacia la otra con velocidades B sub 0,1 y B sub 0,2, donde B sub 0,1 chocan frontalmente de manera totalmente inelástica, como se muestra en la figura. Considere que la fuerza ejercida sobre la esfera 1 se denota F1 y sobre la esfera 2 se denota F2. ¿Cuál de los siguientes representa las fuerzas que actúan sobre las esferas durante la fricción? Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos que considerar varias cosas. ¿Listo? De nuevo, ¿qué son las fuerzas y cómo actúan los veremos en física? Sin embargo,
digamos que por cierta lógica, por lo que han visto en el colegio, ustedes deberían saber que entre más masa tenga, más fuerza va a hacer. ¿Listo? Bueno, ahí. Bueno, no sé si se alcanza. Bueno, B1 es igual a B2. ¿Listo? Las velocidades en ambos casos son iguales, pero una masa es mayor que la otra. Entonces ustedes deberían pensar que la masa 2 hace más fuerza que la que hace la masa 1, ¿cierto? Porque la masa 2 es mayor. Entonces, si es cuando uno dibuja flechas, listo, para fuerzas o para velocidades o para lo que sea, entonces la dirección de la flecha es la dirección del vector que estamos mirando, en este caso es la dirección de la fuerza. Y la longitud de la flecha nos dice qué tan grande es. ¿Listo? Entonces, como una de las esferas es más grande, tiene más masa, es más pesada, hace más fuerza, pues las flechas no van a tener el mismo tamaño, la misma longitud. ¿Listo? Pues como las flechas no deberían tener la misma longitud porque una esfera es más grande que la otra, entonces ni la A ni la B pueden ser ciertas. ¿Listo? Las esferas no son iguales, no tienen la misma masa, no hacen la misma fuerza. Si no hacen la misma fuerza, entonces las flechas no deberían tener el mismo tamaño. Luego nos queda la C y la D. ¿Listo? Entonces, es muy importante leer la pregunta. ¿Listo? Dice, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre las esferas? ¿Listo? No nos están preguntando por las fuerzas que hacen las esferas, sino las fuerzas que actúan sobre las esferas. ¿Listo? Es una pregunta diferente. En física veremos por qué. La fuerza que hace la masa 1, pues va en la misma dirección de la velocidad 1. Y esto ya sería más pequeño. La fuerza que hace la masa 2, pues iría en la dirección de la velocidad 2 y sería más grande. Pero, ¿listo? La fuerza que siente la masa 1 es la fuerza que le hace la otra masa. La fuerza que siente o que, digamos, actúa sobre la masa 2 es la que le hace la otra esfera. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre la C y la D. ¿Listo? La D es la fuerza. ¿Listo? La C es la fuerza que está sintiendo cada masa. ¿Listo? La masa 1 está sintiendo la fuerza que le hace la masa 2. Y la masa 2 está sintiendo la fuerza que le hace la masa 1. La respuesta sería la C. ¿Listo? ¿Cómo podrían descartar la D? Ven que la fuerza más larga, que es la que hace la masa 2, tiene que ir en la dirección de la velocidad. ¿Listo? Y en este caso, pues, la D la muestra para el lado contrario. Entonces no tiene sentido que si la masa va hacia allá, la fuerza vaya para el otro lado. Estas cositas de nuevo las veremos en física. Se van a dar cuenta que muchas de las preguntas de física van a partir de dibuje la flechita hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿listo? ¿Qué flechita corresponde a qué sistema? Esas cosas se llaman vectores. Y este es lo que más les van a preguntar en física. ¿Listo? Bueno. 92. Ese tema 108 y 109. Esta es otra pregunta de física
sobre un tema que se llama termodinámica. Pero bueno, mientras tanto, Laura, Camelo, Señor, ayúdame leyendo este enunciado. ok. La cantidad de energía calórica que necesita una sustancia para aumentar 1 centígrado de temperatura es una propiedad conocida como capacidad calórica. Esta propiedad depende de la masa de sustancia a calentar, como se muestra en la siguiente ecuación, que indica cómo se determina la capacidad calórica del agua. A manera de ejemplos, de este modo se muestra un experimento en donde se le suministra la misma cantidad de energía a 100 gramos y 200 gramos de agua. Pero debido a que cada disolución tiene diferente capacidad calórica, cada una alcanza una temperatura final diferente. Temperatura igual a 50 grados centígrados, masa de 100 gramos, temperatura igual a 40 grados centígrados, masa de 200 gramos. De esto se deduce que cuanto mayor sea la cantidad de agua, mayor es su capacidad calórica y por lo tanto menor el incremento de temperatura. Con base en la ecuación planteada, si se calienta 35 gramos en las mismas condiciones, ¿cómo será tu capacidad calórica respecto a la de 100 gramos y la de 200 gramos de agua? Listo. Entonces, este tema se llama termodinámica y ya hablaremos de qué es exactamente la capacidad calórica. ¿Listo? Pero, bueno, aquí les están haciendo una pequeña introducción a lo que es, ¿listo? Y a de qué depende. Entonces, nos está diciendo que depende de la masa, ¿listo? Y nos están dando aquí algunos ejemplos de que si nosotros le cambiamos de una masa de 100 a una de 200, la temperatura final a la que va a llegar va a ser diferente. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, ya tenemos 100 y tenemos 200 y ahora nos están diciendo qué pasaría con una de 35. Ojo aquí, ¿listo? Esto va a pasar en esta pregunta y en muchas otras que les puedan salir. Si hay cosas en las respuestas que no tienen nada que ver con el enunciado, ¿listo? Entonces es porque esas no son. Por ejemplo, bueno, menor que la de 100 gramos y la de 200, porque se le suministra una mayor cantidad de energía. ¿Listo? Ojo. Fíjense que en el dibujito no nos están hablando de que cambiamos la cantidad de energía que le pusieron a cada uno, ¿cierto? En el dibujito a ambos les pusieron calor y aparentemente lo mismo, ¿listo? O sea, en el dibujito no nos dicen nada de que les pusieron una cantidad diferente de energía. Entonces, sí, es mayor cantidad de energía, eso por ningún lado lo decía aquí. ¿Listo? Entonces la A no puede ser. La B, entonces mayor que la de 100 y la de 200 porque la temperatura se mide en grados Celsius. Todas las temperaturas se están midiendo en grados Celsius. ¿Listo? Si todas las temperaturas se están midiendo con la misma unidad, pues eso no es una razón por la que una de mayor o menor que la otra. ¿Listo? Eso es simplemente las estamos midiendo en grados Celsius. Eso no nos va a decir si es mayor o menor o cómo va a ser. ¿Listo? Entonces, esto de los grados Celsius tampoco tiene sentido. Nos quedan la C y la D. ¿Listo? Dice, porque alcanza una menor temperatura al final. ¿Listo? Estamos trabajando con 35 grados. 35 se pondría a este lado, ¿listo? Vean que a 200 llega a 40, a 100 llega a 50. Entonces, a 35 debería llegar a una temperatura todavía más alta. No más baja, más alta. ¿Listo? Entre menos masa, más temperatura va a tener el final. Entonces, esta de la C
está mal, ¿listo? Va a tener es una mayor temperatura final. Luego nos queda la D, ¿listo? Menor que la de 100 y la de 200 porque la capacidad calorífica depende de la masa. Esto es lo que decía el enunciado, ¿no? La capacidad calorífica depende de la masa. De hecho está acá. Esta propiedad depende de la masa. ¿Listo? Entonces la justificación de esta es válida. La justificación de las demás, no. ¿Listo? El enunciado no habló nada de que cambia energía, entonces eso no puede ser. El hecho de que se mida en grados centígrados no importa porque todas se miden con la misma unidad, entonces eso tampoco puede ser. ¿Listo? Y según los dibujitos, tendríamos temperatura, no menor. Luego esta no puede ser. Y la respuesta es la D. ¿Listo? En teoría el tema no lo hemos visto, pero lo que necesitaban para solucionarlo estaba en el 108 y 109. Bueno, Mateo. Señor. Leyendo la pregunta. Ok. En las células animales, los lisosomas son los organismos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya está la respuesta, pero vamos a ver cómo descartar. ¿Listo? Estamos hablando de lisosomas. ¿Listo? Vean que aquí la respuesta, por ejemplo, la D, dice, no se formarían proteínas. Ojo, ¿listo? Las proteínas se forman en los ribosomas. ¿Listo? Síntesis de proteínas en los ribosomas. Este pedacito lo vimos. La D no tiene nada que ver. Las proteínas son en los ribosomas, no en los lisosomas. La siguiente. No habría respiración celular. Esto lo vimos. La respiración pasa en la mitocondria. ¿Listo? No en los lisosomas. Si pasa en la mitocondria, pues es un caso completamente aparte. Esta tampoco puede ser. Luego nos quedan la A o la B. ¿Listo? Se degradan moléculas o se pierde el agua. Esta es la cuestión. De nuevo, en el enunciado no nos dicen nada sobre el agua. ¿Listo? Dice, los lisosomas utilizan enzimas para consumir o digerir nutrientes. No hablan nada del agua. ¿Listo? Si no hablan nada del agua, entonces ustedes no esperarían que la respuesta tuviera esto. Entonces la respuesta sería la A. Ahora, digamos, digerir y degradar son sinónimos. ¿Listo? Entonces, consumir, digerir o degradar, todos son sinónimos. ¿Listo? Y los nutrientes, pues, son moléculas. Entonces, cuando aquí dice digerir nutrientes, es sinónimo a degradar moléculas. ¿Listo? Los nutrientes están hechos de moléculas y digerir es un sinónimo de degradar. Entonces, ¿qué se pasaría si el lisosoma se rompiera? Pues esas enzimas saldrían y degradarían a las moléculas de la célula. ¿Listo? Ok. Y 117. Ok, Samuel Ayala. Okay. Llenos con leyendo este enunciado. A ver, la electronegativa es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones.
Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace están formando los átomos en una molécula. Así, si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos que forman el enlace es mayor a 1.7, se dice que el enlace es tipo iónico. Si la diferencia es menor, se dice que el enlace es covalente. En la tabla se muestran varios átomos con su respectivo valor de electronegatividad. Con base en la información anterior, bueno, ¿cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Listo. Entonces, quieren tratar de comprobar si un tipo de enlace es iónico o es covalente. Y aquí les están dando la electronegatividad. Entonces, ¿cómo saben si un enlace es iónico o covalente? Aquí es la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Diferencia es un sinónimo de resta. ¿Listo? Diferencia o resta. Entonces, si ustedes unen dos letras, simplemente restan la electronegatividad de las dos. Por ejemplo, Z y W. ¿Listo? W es 3. Está entre ambas, o la diferencia es de 2.1. ¿Listo? La resta. 3 menos 0.9, 2.1. ¿Listo? 2.1 es mayor a 1.7. O sea que Z y W es iónico. ¿Listo? 3 menos 0.9, 2.1. Es mayor a 1.7. Luego, esto da iónico. Como ustedes ya saben que C y les están preguntando cuáles son iónicos, saben que Z y W es iónico. Entonces, puede ser la A, puede ser la D. ¿Listo? ¿Cuál de las dos es? Pues tendrían que comprobar si X y Y es iónico o no. ¿Listo? Entonces, XY es 2.1 menos 0.7. Eso da 1.4. Es menor a 1.7. Luego este no es iónico. Como no es iónico, pues la A no es. Si no es la A, pues entonces debe ser la D. Pueden descartar la B y la C, pues X y W son 3 menos 2.1, eso es 0.9. 0.9 es menor a 1.7, entonces es covalente. Entonces no es la B, y como X y W no es, pues la C tampoco es. ¿Listo? La respuesta es la D. ¿Listo? Entre W y Z, que es 3 menos 0.9, es 2.1 más que 1.7, y eso es iónico. Entonces, ¿qué deberían hacer ahí? Restar. ¿Listo? Restar y comparar con 1.7. Eso. ¿Listo? Listo. Vamos con la pregunta 70. Bien. Entonces, David Colmenares. Sí, profe. Ya me entiendo este enunciado. Sí. En un proyecto de ciencias, un grupo de estudiantes quiere probar la efectividad de los blanqueadores comerciales que se usan para lavar la ropa. Ellos desean saber si el uso de un blanqueador en el proceso de lavado es el responsable de que desaparezcan las manchas de chocolate en varias prendas de vestir. Para ello realizan el siguiente experimento.
Tomar una muestra de las prendas de vestir, preparar 3 disoluciones de jabón con diferentes concentraciones de blanqueador, lavar las muestras de las prendas de vestir con las disoluciones preparadas y luego observar las manchas de chocolate, observar si las manchas de chocolate desaparecen. Con base en el experimento planteado, ¿qué valor de referencia es necesario incluir en este experimento para poder comparar y analizar los resultados adecuadamente? Ok, estos son aspectos del método científico que nosotros generalmente trabajaríamos al final del pre-ICFES, ¿listo? Todo lo que es método científico, ciencia, tecnología, medio ambiente y salud, eso iría para el final, pero bueno, entonces vamos a hablar un poco al respecto a esto. Entonces, aquí les están diciendo que están haciendo básicamente unos experimentos para comprobar si salen las manchas de chocolate. Vamos a ver cuáles podemos descartar antes de ponernos a mirar bien lo del método científico. ¿Listo? Entonces, necesitamos un punto de referencia para medir todos los demás. Si nosotros cambiamos la marca de blanqueador, o sea, la que estamos usando, la cambiamos, pues los resultados no se pueden comparar porque son marcas diferentes. ¿Listo? Las marcas diferentes van a tener resultados diferentes y no podemos comparar la una con la otra. ¿Listo? Entonces, si cambiamos la marca, pues eso no nos sirve para tener un punto de referencia. ¿Listo? Sería otro punto a analizar, pero no nos sirve de referencia. Esto la B se puede descartar fácil. Prendas de vestir de otro color. O en el enunciado jamás nos hablaron de que el color de la ropa importara para nada. ¿Listo? Si en el enunciado ni en el grafiquito jamás nos hablaron de que el color de la ropa cambiara algo, pues entonces la B no tiene sentido. ¿Listo? Si no está en el enunciado, pues no tiene nada que ver. ¿Listo? C, esta es otra que se descarta fácil. Realizar un experimento que tenga prendas de vestir que tengan manchas de vino tinto y no de chocolate. Pues esto no nos va a servir porque el experimento quiere es mirar cómo quitan las manchas de chocolate, no las de vino. ¿Listo? Entonces, si ustedes cambian la mancha de chocolate con la de vino, pues estarían haciendo otra cosa completamente diferente. ¿Listo? Entonces, ni la B ni la C tienen nada que ver acá. El color de la ropa jamás lo mencionaron y queremos mirar es cómo quita las manchas de chocolate. Entonces, cambiar por otro tipo de manchas, pues no tiene sentido. ¿Listo? Quedan la A y la D. ¿Listo? De nuevo, cambiar la marca del blanqueador nos daría otro dato, pero no nos sirve de referencia. La D, realizar un experimento de lavado de las prendas de vestir usando únicamente agua y jabón sin blanqueador. Entonces, digamos, esto va a ser un adelanto para lo que vamos a ver. Todos los experimentos científicos, y esto sería importante que lo sepan y hasta que lo anoten, todo experimento científico tiene, digamos, un experimento base que se llama un blanco. Un blanco es básicamente el experimento en el que yo no hago absolutamente nada. Dicho, digamos, con palabras del común, ¿listo? Si yo quiero, no sé, comprobar qué tanto azúcar le gusta a la gente en el café, entonces mi blanco sería no echarle azúcar al café, ¿listo? No echarle absolutamente nada. Si en este caso quiero mirar cómo cambia la cantidad de blanqueador, la remoción de manchas, entonces mi blanco es no echarle blanqueador. ¿Listo? Si yo quiero comparar, no sé, cómo cambia, digamos, fumar tantos cigarrillos con la probabilidad de cáncer, mi blanco es gente que no fuma. ¿Listo? Siempre hay un experimento que se llama un blanco.
En el experimento en el que no aparece lo que yo quiero analizar, en el que yo no le agrego nada, en el que simplemente es el sistema ahí y ya, mi punto de referencia, de ahí partimos. ¿Listo? Siempre se necesita ese experimento y eso es básicamente lo que están preguntando acá. Un blanco. Ok. Listo. 96. Por aquí te pasamos. Bueno, esta en teoría hace esas preguntas de ciencia, tecnología y sociedad, pero de nuevo es mucha comprensión de lectura. Entonces, Juliana Saavedra. Sí, profe. Ya me leyendo la pregunta. Ok. Las centrales y la pregunta o el enunciado. Bueno, el enunciado. Las centrales hidroeléctricas se construyen en regiones con relieve favorable, como una montaña o cascada que se... Profe, me ayudas a correrlo. Que su funcionamiento, que se basa en la ley de transformación de la energía, sea más eficiente, pues esta transforma la energía potencial gravitacional cinética en la energía eléctrica que comúnmente utilizamos por unidad. Estas centrales hidroeléctricas en algunos casos pueden ser dañinas para los ecosistemas que las rodean. Uno de sus problemas es que la velocidad y cantidad de agua que va de la hidroeléctrica hacia abajo disminuye, lo cual genera cambios en el caudal de las especies vegetales y animales que la habitan, porque los sedimentos que se transportan por el río no llegan en igual proporción a como lo harían normalmente. Eso. Entonces aquí hay, digamos, esa parte que hablan ahí de energía potencial gravitacional, energía cinética y energía eléctrica, eso es parte de física. ¿Listo? Y hay una parte que es del medio ambiente, que habla sobre los problemas a los ecosistemas, ¿listo? Y sobre los sedimentos. Entonces, por eso, muy probablemente de ahí les saquen varios tipos de preguntas. Esto nosotros vamos a ver una de esas preguntas. Y esto en la que normalmente, ¿cuál podría ser la causa por la que se genera esta situación? Entonces, de nuevo, si no está en el enunciado, es muy probable que no tenga que ver la respuesta. Entonces, la rotación de las aspas de la hidroeléctrica tritura los sedimentos haciéndolos más pequeños. En el enunciado jamás nos hablaron de las aspas ni de que trituran sedimentos. ¿Listo? Eso jamás lo dijeron en el texto. Entonces es muy probable que esa respuesta no sea. Esto dice, el volumen de agua que sale de la hidroeléctrica es mayor al que ingresa. Esto, ojo, el enunciado nos dice, la cantidad de agua que va de la hidroeléctrica hacia abajo disminuye. ¿Listo? O sea, es menor. La cantidad que sale de la hidroeléctrica es menor. ¿Listo? Entonces, esto de que la cantidad es mayor, la que sale que la que entra, no tiene sentido. Lo que sale es menor, disminuye. ¿Listo? Entonces, no es ni la A ni la B.
Quedan la C y la D. ¿Cómo podemos descartar entonces una a la otra? Miremos la D. La presión dentro de la central hidroeléctrica destruye los sedimentos. De nuevo, aquí en el texto no nos dijeron absolutamente nada de la presión. ¿Listo? Si no nos dicen nada de la presión es porque la presión no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué debían descartar a partir de su lectura? No habla nada de aspas, ni de triturar los sedimentos, y no habla nada de la presión. Entonces, ni la A ni la D pueden ser. Y la B la pueden descartar porque el texto dice que lo que sale es menor, no mayor. ¿Listo? Entonces la B no tiene sentido y queda en la C. La central hidroeléctrica funciona como un tipo de retenedor de diferentes sedimentos. O sea que la central retiene algunos sedimentos y los que salen de la central son menores. Estos son menos. Entonces, ojo, listo, sí, las respuestas no tienen ninguna relación con algo que les haya dicho en el caso, pues es porque esas respuestas es muy probable que no sean. Listo, ok. Vamos con la 103. De nuevo, pregunta de circuitos, pregunta de física. Esta es una pregunta completamente conceptual. Esta es una pregunta que, bueno, a menos de que hayan visto física en el colegio, muy probable, digamos, circuitos en física del colegio, muy probablemente no las supieron responder. ¿Listo? Pero lo vamos a ver nosotros después. Entonces... Mafe. Manios. Bien, profe. Ayúdame con el enunciado. Los estudiantes analizan cómo el diseño de los circuitos eléctricos afecta el consumo de la energía de los electrodomésticos del hogar. Ellos saben que a mayor corriente eléctrica, mayor consumo de energía del circuito. Entonces, con los circuitos eléctricos, cada uno compuesto por una pila y dos bombillos iguales. Entonces, ¿cómo se muestra en la figura? Los estudiantes leen la resistencia eléctrica en cada circuito y descubren que es menor el circuito en paralelo. ¿Cuál circuito es mejor para reducir el consumo de energía eléctrica? Listo, entonces, bueno, esto ya no hace falta ponerlo aquí, entonces vamos a escribir las dos cosas que nos dice ese enunciado. Primero, entonces que a mayor corriente, más consumo de energía, ¿cierto? A mayor corriente, más consumo de energía. Esa es una de las cosas que nos dice el texto. Y abajo nos dice que miden las resistencias y descubren que el que tiene menos resistencia es el que está en paralelo. ¿Listo? Miden la resistencia de cada circuito y descubren que es menor en el circuito en paralelo. Entonces, el circuito paralelo tiene menor resistencia. Esas son las dos cosas que nos dice esa pregunta. Ojo, entonces, fíjense que si la pregunta es ¿cuál de los dos los ayuda a ahorrar más energía? Ustedes quisieran saber algo de la corriente, pero ustedes no tienen información de la corriente, tienen información de la resistencia. No es lo mismo. Uno puede ver la relación entre la corriente y la resistencia. Por eso esta pregunta es súper conceptual. Siempre todos los temas relacionados a circuitos se van a resolver con una ecuación, digamos, muy cortica, que se escribe así, BIR. Es la ecuación BIR
también llamada ley de Ohm. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cada una de esas cosas? La B quiere decir voltaje, y esto depende de las pilas. ¿Listo? Cada pila tiene un voltaje. Entonces, como es la misma pila en ambos casos, pues ambas tienen el mismo voltaje. Y es la corriente. R es la resistencia. Esa es la ley de Ampere. ¿Listo? Voltaje, corriente y resistencia. Entonces, como en ambos casos están usando la pila, ambos casos tienen el mismo voltaje. ¿Listo? No sabemos cuál es la corriente y nos están diciendo que en una la resistencia es mayor y que en la otra la resistencia es menor. ¿Listo? Entonces, como lo que ustedes quieren saber es la corriente es I, pues simplemente le despejan. B dividido R. Pasan la R a dividir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, si R es mayor, como estamos dividiendo entre un número más grande, esa división va a dar un número más pequeño. Si R es mayor, entonces I es menor. ¿Listo? Si R es menor, entonces I es mayor. La sacan de la ley de Ohm. Si no se la sabían, pues es un poquito más grave responder esta pregunta. Listo, es prácticamente imposible la pregunta sin saber la relación entre la corriente y la resistencia. ¿Listo? Entonces, si jamás vieron esto en el colegio, pues lo vamos a ver ahorita después nosotros. Bueno, la pregunta es: ¿cuál circuito es mejor para reducir el consumo de energía? Si quieren reducir el consumo de energía, ustedes quisieran encontrar el que tiene menos corriente. ¿Listo? A mayor corriente, más consumo de energía. Entonces, el que ahorra más energía es el que tiene menos corriente. Corriente es I. Entonces, busquen cuando I es menor. I es menor cuando la resistencia es mayor. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a coger de estos dos circuitos el que tenga mayor resistencia. Nos dice, el de menor resistencia es el paralelo, entonces el que nosotros vamos a coger es el que es en serie. ¿Listo? El que ahorra energía es el que tiene menos corriente. El que más consume energía es el que tiene más corriente. Vamos a coger el que tiene menos corriente. Entonces, el que tiene I menor es el que tiene más resistencia. Y el que tiene más resistencia de estos dos es el que es en serie. Entonces, aquí podemos descartar de una vez las que dicen circuito en paralelo. No es ni la A ni la B. Nos queda la C y la D. Y a ver las justificaciones. ¿Por qué en la C? Porque en la resistencia es menor y por lo tanto la corriente que pasa por el circuito es mayor. Esta no es la justificación porque nosotros queremos una resistencia más alta y una corriente más baja. La C no es.
la D, porque en este la resistencia es mayor, por lo tanto la corriente es menor. Esta sí es la justificación que nos sirve, entonces la respuesta es la D. ¿Listo? Esta pregunta es una pregunta conceptual. Si no sabían esta relación entre voltaje, corriente y resistencia, entonces simplemente no podían responder a esta pregunta. Si bien que algunos temas son obligatorios, este es uno de sus temas, circuitos. ¿Listo? Listo. Vamos por acá. Ok. Samuel. Los dos. Ayala. Los aceites de palma africana lideran la producción mundial de aceites y grasas. Se utiliza de manera masiva en los sectores de la alimentación, cosméticos y biocombustibles, debido principalmente a su bajo precio. Esta palma se planta como monocultivo en ambientes tropicales de todo el mundo. Para garantizar su rentabilidad requiere grandes extensiones de tierra, hecho que realmente transforma miles de hectáreas de selva tropical lluviosa en este tipo de cultivo. Adicionalmente, estos cultivos requieren grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas ricos en fósforo, cuyo exceso es exiliado, transportado por el agua corriente a las masas de aguas circundantes. El fósforo en exceso aumenta el crecimiento de organismos dependientes de este, como las algas, las cuales proliferan usando grandes cantidades de oxígeno y se en agua, previniendo que los rayos del sol entren en medio líquido. Este fenómeno se conoce comúnmente como palma africana. Listo. Bueno, entonces, esta es una pregunta, digamos, mucho más de lógica que de cualquier de otra cosa. ¿Listo? Nos dan, bueno, nos dicen todo un montón, una lectura sobre la palma africana. Realmente muchas de las cosas que dicen ahí no van a afectar absolutamente nada en la pregunta que nos están haciendo. ¿Listo? ¿Qué tipos de organismos pueden vivir en un cultivo de palma africana? ¿Listo? ¿Cuál podemos descartar de una vez? La C, organismos amenazados en extinción, porque no tiene absolutamente nada que ver con la palma africana. ¿Listo? O sea, ustedes no van a poner en un monocultivo de palma una especie en peligro de extinción. Las especies en peligro de extinción las ponen en sus hábitats naturales y ya, ¿listo? No las van a poner en un monocultivo de palma. No hay una razón para hacerlo, ¿listo? Además que una especie amenazada puede ser cualquier especie. No sé, una especie del polo y la van a poner en un cultivo de una palma, no tiene sentido. ¿Listo? Organismos exclusivos de las selvas vírgenes. ¿Listo? Lo que nos está hablando aquí es que la palma acaba con las selvas porque las quitan las selvas y ponen los cultivos de palma. Entonces, lo que están haciendo los cultivos de palma es acabar con los organismos de las selvas vírgenes. Los organismos de las selvas no pueden vivir en cultivos de palma, porque las palmas los están acabando. ¿Listo? Entonces la D no es. Nos quedan la A y la B. Miremos la A. ¿Listo? Nos dice que estos cultivos requieren grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas ricos en fósforo.
¿Listo? Ahora, si utilizamos muchos cantidad de plaguicidas ricos en fósforo, pues entonces ustedes no deberían poner ahí organismos que los dañen, los plaguicidas ricos en fósforo, ¿no? Porque se mueren. Entonces, la A no tiene sentido, ¿listo? Si ustedes van a usar plaguicidas, pues no van a ir a poner ahí especies que los afecten esos plaguicidas, ¿listo? Se mueren. Luego nos queda la B, organismos tolerantes a perturbaciones en el medio, ¿listo? O sea, organismos resistentes que se puedan adaptar. Eso tiene sentido, ¿listo? Si un organismo es resistente, tolerante y se puede adaptar a su medio, pues es un organismo que puede sobrevivir, aún en cultivos de palma. ¿Listo? Bueno. Estábamos en la 113 o 114. Ok, entonces vamos con la 114. Angeli Morales. Angeli. No, entonces Sergio David Gómez. Sergio. Valentina Cruz. Valentina. ¿Me escuchas, profe? Sí. Esto, dale enunciado. Se denomina dilatación térmica el incremento de la longitud del área o el volumen que experimenta un cuerpo debido al aumento de su temperatura. Una familia decide viajar a otra ciudad que tiene la misma presión atmosférica de la ciudad donde vive. Al llegar al destino, ellos observan que los balones de plástico que llevaban han disminuido su volumen. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué el volumen de los balones disminuye al llegar a la ciudad de destino? Listo. No, este es un ejercicio de física. El enunciado les habla de un tema de termodinámica que se llama dilatación térmica. Y es básicamente que a mayores temperaturas los cuerpos básicamente se expanden. ¿Listo? Listo, entonces están hablando de un caso particular de balones plásticos y cómo esos balones se volvieron más pequeños. ¿Listo? Entonces, las cosas que pueden cambiar el volumen de los cuerpos son dos, son la presión y la temperatura. ¿Listo? Aquí nos están diciendo que la presión en la ciudad de antes y en la de ahora es la misma. O sea que la presión no es lo que está cambiando el volumen. ¿Listo? Entonces lo que debe estar cambiando el volumen debe ser la temperatura. ¿Listo? Ahora dice que
el aumento de la temperatura hace que el cuerpo sea grande, ¿listo? Que aumente su volumen. Si aquí nos dice que el volumen disminuyó, el de los balones disminuyó, pues debe ser porque la temperatura disminuyó, ¿listo? Si a temperaturas altas se expande, pues a temperaturas pequeñas se contrae, ¿listo? Entonces, porque la temperatura de la ciudad de destino es mayor que la ciudad de origen, no. Debemos buscar una ciudad con una temperatura menor. A temperaturas menores es que se contrae. Porque la temperatura de la ciudad de destino es igual a la de origen, no, porque entonces si no los balones estarían igual, ¿listo? Porque la temperatura de la ciudad de destino es menor que la ciudad de origen. Esto sí puede ser. Y la de la presión no, porque ya nos están diciendo que es igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué respuesta podían descartar fácil ahí? La D. En el enunciado nos dice que la presión de la ciudad es igual. Entonces no puede ser ni mayor ni menor. La D no tiene sentido. Otra que pueden descartar rápido es la B, porque si todo fuera igual, pues los balones estarían igual, pero no están igual, entonces no. Y les quedan la A y la C. Listo, si fuera mayor la temperatura, el balón sería más grande, pero es más pequeño, entonces es la C. Listo, ok. Listo, 50. Listo. Listo. Nicole. Roa. Nicole. Envíame a leer el enunciado. Un estudiante elabora un experimento en el que calienta dos globos del mismo material, uno lleno de aire y otro con agua, un poco de aire, en un horno de microondas. Antes de entrar al horno, aire, agua. Después de entrar al horno, aire, agua. Al principio, ambos globos tienen volúmenes y temperaturas iguales, pero después de que los globos permanecieron durante varios segundos dentro del horno, el volumen y la temperatura del globo con agua aumentaron, sin que el agua llegara a hervir. Las del otro globo no cambiaron. A partir del anterior resultado, el estudiante concluye que el volumen del globo aumentó porque el agua se calentó y esta calentó el aire dentro del globo. ¿El estudiante tiene suficiente evidencia para llegar a esta conclusión? Ok. ¿Listo? Entonces, ahí básicamente les están mostrando un experimento y les están diciendo una conclusión y quieren saber si ese experimento efectivamente los ayuda o no a llegar a esa conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas nos sirven, digamos, para poder descartar aquí? Entonces, los globos son del mismo material, uno lleno de aire, otro lleno de agua. ¿Listo? Y ambos se metieron en el mismo horno microondas. ¿Listo? Entonces, ambas van a estar a la misma temperatura. Necesitamos saber de qué material están hechos los globos y de a qué temperaturas estuvieron. Realmente no, porque el material de ambos va a ser el mismo y la temperatura en la que están ambos es la misma. ¿Listo? Entonces, si es lo mismo para ambos, pues no es necesario saberlo. ¿Listo? Porque no va a cambiar el resultado. Ambos tienen el mismo material, ambos llegaron a la misma temperatura. ¿Listo?
Ahora, siguiente, vamos con la otra que dice que no. Se desprecian los efectos de la presión en los globos. ¿Cuándo cambia la presión? Pues, digamos, la presión cambia si ustedes suben mucho, ¿listo? Por ejemplo, entre la costa y Bogotá, pues hay 2.600 metros de altura de diferencia, entonces va a haber una diferencia de presión. Pero aquí le están metiendo a un horno, ¿listo? Entonces realmente no estamos cambiando la presión que siente por fuera. Esto están en el mismo lado. Si no cambia la presión, pues esto la C no es. ¿Listo? Nos quedan la B y la D. Veamos la D. Sí, porque todos los gases no se expanden, mientras que los líquidos sí lo hacen de manera natural, como en el experimento. Y la B dice sí, porque en el experimento el aire no se calienta en el horno de microondas, mientras que el agua sí. Por esto se calienta el aire que está en contacto. Entonces, ojo, ¿listo? Recuerdan que yo les dejé una presentación donde estaban todos los temas de química, ya sea que los hayamos visto o no. Entonces, en esa presentación hay un tema que vamos a tocar entonces en un momento en la próxima clase, que se llaman los gases ideales. Listo, resulta que tanto los gases como los líquidos como los sólidos se expanden. Listo. Eso quiere decir que esta D no tiene sentido. Listo. Los gases, los sólidos y los líquidos todos se pueden expandir. Listo. Significa que esta D no es cierta. Luego la respuesta es la B. Listo. Esta, digamos que era un poquito complicada, pero bueno, si conocían algo respecto a los gases ideales, sabían que los gases sí se expanden, o sea que esto no es cierto. ¿Listo? Si ya sabemos que tienen el mismo material y llegan a la misma temperatura, pues necesitamos saber cuál. ¿Listo? Y la presión no cambia porque no estamos cambiando de altura. Entonces la respuesta es la B. ¿Listo? Bueno, la mayoría de las, como dije al principio, entonces la mayoría de las preguntas en las que hubo algún otro problema fueron preguntas de física. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar un momento, entonces comparto. Yo les voy a dejar en el Classroom en la tarde de hoy una presentación con todos los temas de física, igual que les dejé una con todos los temas de biología y todos los temas de química. ¿Listo? Nosotros vamos a ver en principio algunos más de física, no todos. Para consultar qué otras cosas podían preguntarles, pues tienen que ir a la presentación que yo les mando y leerla. ¿Listo? Ahí van a estar todos los temas de física. ¿Qué temas de física son? ¿Listo? Entonces, el primer tema de física se va a llamar cinemática y es sobre el movimiento. ¿Listo? Entonces nos habla de hacia dónde van las direcciones de las flechitas de objetos en movimiento. ¿Listo? Que va a una velocidad constante, que acelera, que se deja caer, que sube, que baja, que se lanza, ¿listo? O va dando vueltas. Esos tipos, todo eso se engloba en el tema de cinemática o movimiento. Generalmente se pregunta por medio de flechas, ¿listo? O un caso de estudio, pero el caso no es de tanto de números ni de cálculos. El segundo tema de física se llama dinámica.
y habla de las fuerzas. De nuevo, para las fuerzas es muy común que pregunten sobre las flechas. ¿Hacia dónde van las fuerzas? ¿Va hacia arriba, va hacia abajo? ¿Qué flecha va en qué dirección? ¿Listo? Eso se llaman diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, segundo tema, dinámica, habla sobre las fuerzas. Ya puede ser o de dibujitos de las flechas, o el otro caso de preguntas que pueden ser son preguntas de las leyes de Newton, pero no son de números, son conceptuales. El tercer tema se llama energía, se llama mecánica o energía mecánica. ¿Listo? Y nos habla de la energía potencial, energía cinética, energía potencial y energía mecánica. ¿Listo? Cómo se conserva y cómo cambian la una con la otra. Siguiente tema de física, ondas. ¿Listo? Estas son preguntas sobre el sonido. El sonido más que nada. Y puede que tenga alguna relación con un movimiento de un péndulo, pero pues eso se verá después. ¿Listo? Son principalmente preguntas respecto al sonido. Entonces sí, otro tema de física, termodinámica. ¿Listo? Entonces, esa pregunta que hicieron de la expansión térmica, la dilatación térmica, sobre el cambio, sobre la expansión de los gases en el globo, ¿listo? Sobre, bueno, diferentes aspectos relacionados con la temperatura y el calor. Entonces, ¿sí ven? Expansión térmica, calor específico o capacidad calorífica, que fue la otra pregunta. Todos esos hacen parte de la termodinámica. ¿Listo? Y el último tema que generalmente preguntan es electricidad. ¿Listo? Y en electricidad, de nuevo, es muy común que hablen de circuitos y de ley de Ohm. ¿Listo? Voltaje, corriente, resistencia. Yo les voy a dejar esta presentación en PDF en el Classroom, ¿listo? Para que la revisen de nuevo. Igual que con química, igual que con biología. Nosotros vamos a tratar los principales temas que seguramente les van a salir, pero siempre una o dos preguntas de temas que a veces entran, a veces salen, a veces sí, a veces no. En las otras, esas, miren las presentaciones. ¿Listo? Después de que acabemos de dar la primera ronda por todos los temas, ahí ya podemos tratar algunos de esos que quedaron, digamos que faltan. En biología, esos probablemente sean ecosistemas. En química, esos probablemente sean gases ideales. Y en física, pues nosotros ahorita vamos a entrar a ver lo que es la física. ¿Listo, chicos? Entonces, repasen, vean las presentaciones que yo les he mandado. Esto ya se pueden ir a descansar estos 15 minutos antes de la próxima clase. Chao, saludos.